el impensable diamante que anida en tu alma. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, como por acá radiante nuestra querida Silvana, con la que vamos hoy a hacer un delicioso ASMR que ya vi sus comentarios y les encanta. Hoy me voy a dedicar a hacer este video con más paciencia, más tranquilidad y enfocada 100% en encontrar que el cuerpo se relaje al máximo. Vamos a comenzar con una frasecita de este libro de Jodorowsky que es Yo, el tarot. No explica como tal qué tiene que ver el tarot, pero es algo como que bastante general en frases para las personas que tal vez conozcan a Jodorowsky o han leído sobre él. Sí, es un poco loco con sus como escrituras, pero esto nos hace salir de nuestra zona de confort como seres humanos y entender muchísimas cosas más que tal vez a veces por estar dormidos no entendemos. Y para leer esta frase quiero que Silvana se relaje y entre en todo su momento de espiritualidad. Por acá les dejo esta frase para que la entiendan y investiguen un poquito. Se refiere a que dejo que mis partes hablen, pero yo soy mucho más que la suma de esas partes. Soy el silencio eterno que las anima, la paz del abismo sin límites, el impensable diamante que anida en tu alma. Y con esta frase vamos a continuar con este masaje relajante con mucho ASMR y toques delicados. Y con este fuego podemos dar inicio a este delicioso ASMR. Y dejamos que el humo de la vela abarque todo esto. Dando pequeños toques para conseguir esa relajación total. Si me permite, Silvana, te voy a quitar los aretitos para lograr dar este ASMR con masaje sin que ningún accesorio nos interrumpa. Poder deslizar todas nuestras manos. Voy a rociar un poco de agua de rosas, solo para que esto refresque la piel de Silvana. Nosotros tenemos el poder de ser el intermediario de esta relajación, así que como somos responsables de esto, está en nuestras manos tener la suma delicadeza y la sensibilidad que todos los seres humanos debemos tener, porque la sensibilidad no es una energía femenina, simplemente es una energía universal. Invito a todas las personas a mantener la sensibilidad a pesar de los problemas, a pesar de las frustraciones o de las decepciones. Recuerden que todos los seres humanos intentamos vivir una manera que está en nuestra cabeza, pero no somos expertos de la vida. Por eso a veces tenemos discusiones con nuestros seres queridos, no nos logramos entender. Y es ahí cuando toda nuestra cabecita se llena de confusión. Por eso hoy quiero que te relajes. Por eso voy a acariciar tu rostro, parte más sensible de nuestro rostro.
100 con nuestro cuerpo, quiere decir que estamos perdiendo nuestro tiempo, sino más bien estamos ganando tiempo y volviendo a nuestro centro con esta relajación total.
les cuento por cuestión personal que a mí no me gustan mucho los masajes que aplican fuerza, porque a veces no sabemos si esas personas están siendo profesionales y hasta incluso nos pueden lastimar partes de nuestro cuerpo como la columna, que ya no sería remediable. Entonces, en ese tema de los masajes muy fuertes, yo tengo mucho respeto. Por ende, por eso me enfoco mejor en dar un masaje relajante con toques delicados. Y nuevamente activamos los sonidos de nuestro cuerpo. Para dormir sus pensamientos, para conseguir una suma relajación y así poder masajear toda la espalda. Aplicamos aceitito en su espalda, unas pequeñas gotas, y vamos con estas piedritas a deslizar por toda la espalda. Ustedes saben que la columna es muy delicada, a eso me refiero con los masajes que aplican mucha fuerza. A veces esas personas no son nada profesionales y no cuidan de nuestra columna. Yo les invito a hacer pequeños toques con mucha delicadeza en nuestra columna. Si ven que yo solo estoy pasando esta bolita de metal por todos lados para abarcar con el aceite, pero sin lastimar, y con estas mismas bolitas puedo llegar a zonas donde no puedo masajear. Acá donde nuestros hombros acumulan todo el estrés. Acá donde nuestra espalda se pone rígida.
Como vamos por la parte de abajo, voy a rociar nuestra agüita de rosas para refrescar su cuerpo. Pero también como objetivo principal, con esto voy a activar el sonido. Esto es para que los músculos sepan que le estamos hablando a ellos. Y que por supuesto estamos aquí para enfocarnos en cada parte de él con este goterito. Voy a proceder a masajear acá y como Silvana entrena, vamos a aplicar un poco más de fuerza acá en sus piernas para alivianar todos esos dolores. Y así como sacamos toda esa mala energía por cada hebra de su cabello, por acá, por la parte inferior, la vamos a sacar por sus pies para cuando Silvana tenga contacto con la naturaleza, toda esa carga se vaya. Nuevamente utilizo esto de acá para hacer pequeños toques por todo el cuerpo. Suma delicadeza. Como la madera no lastima, solo la madera trae sensaciones de bienestar a nuestro cuerpo, ya que lo mejor que podemos darle a nuestro cuerpo es la misma naturaleza, porque de allí venimos nosotros. Y con nuestras brochitas vamos a refrescar toda la parte de su pierna, porque le damos el cariño que se merece en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro rostro, sino también nuestras piernas, nuestra espalda, nuestros pies, cada parte de ella, porque con esta agua de mascarilla puedo lograr deslizar mejor mis manos. Y en este caso voy a usar mi codo para llegar más al fondo. Y finalizamos por la parte de atrás con los piecitos. Y a nuestros piecitos, que son los protagonistas de nuestra vida, los que caminan y dan cada paso a nuestras motivaciones y pensamientos y
los pies nos llevan a cumplir esos sueños que tenemos. Hay que darle amor, cariño y dedicación. Voy a estirar cada dedito. También despertándolo. Y voy a rociar nuestra agüita de rosas. En sus piecitos para refrescarlos. El agua de rosas ayuda a nuestra piel. Y nos hace sentir en armonía. Como ya bien les decía, todo lo que provenga de la naturaleza, como nosotros mismos, nos va a ayudar muchísimo a conseguir el centro de donde venimos, a no olvidar nuestras raíces. Y por esta parte finalizamos para continuar en la parte de enfrente. Y bueno, continuamos con este momento de relajación. La velita para mí es muy importante porque armoniza y nos pone en este estado de completa sensación espiritual. Nuevamente me ayudo con mi goterito de aceite. Para masajear toda la parte de adelante en donde podemos estar acumulando mucho dolor. Y puedo utilizar estas piedritas que me ayudan, estas bolas de cristal, me ayudan a llegar a muchas partes del cuerpo. También quiero utilizar esto de acá, que le podemos dar pequeños toquecitos. Este se usa, depende de la zona, ok. No se puede usar en lugares donde nos pueda afectar el golpe. Por ejemplo, solo acá en la rodilla un poco. Para simplemente masajear. Y con nuestras brochitas vamos a hacer nuestro respectivo toque con mucha delicadeza. Me gusta aplicar esto porque hace que el aceite se humedezca mucho más y así puedo deslizar toda mi mano de una mejor manera para aplicar el masaje. Alivianando todo ese dolor que puede haber en el músculo. Aplico más fuerte.
aviso a los músculos que están tensionados que pueden relajarse y llegar a su estado de descanso para luego comenzar a crecer. Voy a tomar asiento para continuar con los pies. Ahora, para darle amor a sus piecitos, más por la parte de adelante, aplico un poco de aceite, doy pequeños toques de arriba hacia abajo. Ayer leí una frase que me dejó marcada, porque esta frase decía que por fin entendí con algo tan simple como es ponerle azúcar al café, que a veces simplemente intentamos cambiar las cosas que ya son como son, en vez de ajustarnos a los cambios y vivir una vida innovadora que nos despierte y nos haga aprender nuevas experiencias. Tapamos las cosas como cuando intentamos tapar el sol con un dedo. Era algo así esta frase, y se refería a que a veces las personas le ponen azúcar al café para ocultar ese amargor de la vida. Y yo entendí que por fin, cuando empiezas a salirte de esos trabajos que no te hacen sentir bien, a cambiar esas relaciones que nos hacen sentir que estamos exigiendo amor, lugares y situaciones en las que no nos sentimos bien, porque si está en nuestra decisión lo que queremos y lo que no, porque queremos tapar las cosas como el azúcar con el café. Ahora esto es un llamado de reflexión, que a veces o la gran mayoría del tiempo no tenemos que cambiar las cosas ni aplicarle azúcar al café para quitar lo amargo, sino solamente necesitamos enfrentar la vida como es, sí, sin tapar las cosas, aunque sean duras. La vida es dura, pero eso nos enseña muchísimas cosas. Por eso en los momentos malos llega la luz al final del túnel. Toda esa energía de preocupación la saco en este momento por sus pies y quito toda esa energía que estamos permitiendo sin querer. Y tomar este momento de reflexión para darnos cuenta que cada día y cada año y cada momento que pasa, el mundo se convierte en algo que tenemos miedo los seres humanos. Así que es un buen momento para agradecer, valorar y amar lo que estamos viviendo. Muchas personas ahí afuera están corriendo peligro, viviendo una vida intranquila y de preocupaciones, y nosotros, que podemos aún decidir y estar protegidos en nuestra casa, es momento de agradecer esas cosas, porque solamente queremos tapar las situaciones. Decimos como que no, si tuviese un carro sería más feliz, no, si tuviese ropa nueva sería muchísimo mejor. Eso no tiene nada que ver. Créeme que cuando logras trabajar en tu interior y en la autenticidad, toda esa belleza interior se refleja en nuestro exterior. Voy a finalizar con la parte de su estómago y nos despedimos por hoy. Y por supuesto vamos a hacer unos toquecitos en su estómago para despertarlo. Y como la técnica que estoy utilizando es un poquito de aceite,
atraviesa nuestro estómago con estas brochitas que se deslizan por todo el cuerpo. Cada toque, cada pluma que pasa por nuestro cuerpo despierta nuestros sentidos y avisa que este momento es únicamente para nosotros, que no hay nadie más, que solo somos nosotros y el cuerpo. Voy a masajear su estómago con mucha delicadeza. Llegando a cada zona y refrescando su cuerpo. También que salga toda esa energía por el ombligo, que es nuestra fuente mayor de poder hacia nuestro interior desde el exterior. Masajeo y saco todo. Siempre con respiraciones profundas para llenar nuestros pulmones y dejar salir todo eso. Yo soy fan de los masajes en el estómago, ya que cuando estábamos pequeños, bueno, por lo menos a mí, mi mamá cuando me dolía el estómago me acariciaba y me hacía un masaje. A veces nuestras enfermedades o dolencias son solamente energéticas. Puede parecer mentira, pero cuando estamos realmente despiertos y nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que solamente nuestro cuerpo convierte todos esos pensamientos de preocupaciones y se extienden hasta cada célula de nuestro cuerpo. Entonces invito a esas personas a que tienen esa dolencia o malestar a ser más conscientes de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Gracias a este cuerpo por permitirnos este momento y gracias por permitírtelo a ti mismo. Gracias, Silvana.